Curiosamente, tú haces una pregunta sobre el debate que tuvo Víctor Raúl con Mariátegui. Y Víctor Raúl refuta de una forma muy categórica a Mariátegui en el sentido de que no se puede analizar el globo geográfico como un todo completo. Cada sociedad tiene, como tú dices, totalmente de acuerdo contigo, tiene una diferente peculiaridad política y social, sobre todo Jaime. Analizar de acuerdo a su espacio y tiempo histórico. Porque la realidad soviética de hace un siglo difiere tremendamente con la realidad nacional peruana o la realidad china, es cierto. Saquemos lo bueno, saquemos lo que nos puede ayudar, pero Jaime, bajo una realidad nacional distinta a la europea. En segundo lugar, Karl Popper tiene un famoso libro que se llama Miseria del historicismo. En ese libro Karl Popper analiza lo que es ciencia, lo que es historicismo y lo que es lo que él llama, ¿no? Él llama, habla de los videntes de lo evidente. O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir de que muchas veces bajo las ciencias, bajo los estudios sociales, porque no son ciencias sociales, son estudios sociales, porque tienen un espacio y tiempo, el hombre se ha atrevido a hacer pronósticos de una realidad que muchas veces se ha ido a pique. Por eso hace una paradoja. Si la física puede predecir eclipses, ¿la sociología podría predecir revoluciones? Dime a un sociólogo que haya predicho una revolución en un tiempo y un espacio determinado. No existe, pero la astronomía sí te puede predecir cuándo va a ocurrir un eclipse, cuándo va a ocurrir un cataclismo, porque tiene a la astronomía y a la meteorología como herramientas fundamentales. Por eso la diferencia entre sociología y entre física. Lo que yo le recomiendo a la gente que le gusta leer, ya que me están criticando, lean a Karl Popper, La miseria del historicismo, y ahí hace un análisis sobre física y sociología. Bien, mira, los eclipses y las revoluciones es producto del materialismo dialéctico y el materialismo histórico. Ahora dime tú, ¿quién cuestiona estos dos principios? Hay un problema con el audio, pero ahorita vamos a resolver. Bien, ojo, ya me dices que Popper cuestiona estos dos principios. Quiere decir que para Popper no existe el cambio del movimiento. Dos, quiere decir que para Popper no existe la acción recíproca, en donde nada está separado de nada. Dice que el universo es un compacto infinito y que evoluciona en función de la tercera ley de la física, la interacción de cuerpos opuestos. Y estas tres leyes de la física responden a la última, que es la ley de las transformaciones, que todo cuerpo está en transformación. Leyes de la física. Yo pregunto, ¿los eclipses no son producto de esas leyes? Por supuesto, de la revolución de la materia. Ahora bien, yendo al campo del materialismo histórico, el proceso de revolución abraza lo que tú dices. ¿Cómo se pasa de una sociedad primitiva a una sociedad esclavista, feudalista, capitalista? Ahí está lo que tú planteas. Ahora yo pregunto, ¿cómo cuestiona Popper a esos dos campos dialécticos? Tanto el materialismo dialéctico histórico, ¿cómo? Hay un autor que se llama Lestat Kolokowski. Se los recomiendo. Lestat Kolokowski tiene un famoso libro de 1000 páginas. Se llama Corrientes del marxismo. Y analiza la historia del materialismo desde Grecia hasta el año 60 con el gobierno de Khrushchev. Él dice, ¿no? En su prefacio, debemos analizar lo que dijo Marx o lo que dice Marx. Porque lo que dijo Marx fue para ese espacio y tiempo, Jaime. Cuando la física, la biología, las ciencias sociales estaban pues en un paso, no como ahora en la actualidad. No se conocía pues lo que era la genética, no se conocía lo que era la paleontología, y se ha ido refutando en el tiempo muchas cosas que el marxismo lo daba por dogma. Yo te pregunto, como dice Karl Popper, si partimos de que el marxismo es la base invariable, que no tiene ni error ni horror, entonces estaríamos cayendo en un falso falsonismo, porque toda ideología, toda política, toda teoría tiene que ser negada. Ya llegó Toda teoría política tiene que ser negada, porque si una teoría política no es negada, señores, no es negada, esa política... Micrófono que te den. No.
Jaimito, el micrófono, ¿quiere el micrófono? Aló. Sí, también. Jaime, si esa política no es negada y si el marxismo no es negado y no es superado, entonces el marxismo va a ser congelado. Repito, Jaime, ¿cuál es el economista indoamericano, latinoamericano que haya tenido una tesis de acuerdo a la realidad latinoamericanista del Perú? Bien, Ninguno. Bien. No ha habido ninguno. Lo voy a decir, ¿ya? Lo voy a decir. Ya. Mírame. Primero. Según el autor que tú has mencionado, ¿no? ¿Qué dice cuando Marx le plantea al mundo de que una cosa es Marx y otra cosa es el marxismo? Marx dice que el marxismo no es ortodoxo. Marx dice que el marxismo no es heterodoxo. Marx dice que el marxismo es dialéctico, pero algo más. Marx dice que el marxismo es una guía para la acción. Jamás ha dicho que es ortodoxo, jamás ha dicho que es un dogma. Y cualquiera en el mundo puede aportar. Y acá en el Perú, el amigo dice que no hay nadie. No, compañeros. Ahí está José Carlos Mariátegui. Y algo más le voy a recordar. En todo caso, ¿qué dice el autor que él mencionó frente a los 8 congresos que se dieron en la Tercera Internacional que convocó Lenin, en la cual participó José Carlos Mariátegui? Bueno, interesante la pregunta y la respuesta también va a ser interesante porque, Jaime, hay un detalle fundamental. Ustedes saben por algo interesante de que Mariátegui, las obras de Mariátegui, recién en los años 80 fueron leídos en la Unión Soviética. Porque Mariátegui para el Kremlin y para las internacionales era un revisionista. ¿Por qué? Porque Mariátegui fue marxista, sí, pero no fue leninista. Mariátegui fue gramsciano. Porque tanto así que Mariátegui critica a Lenin diciendo que Lenin es un gran político, pero no es un ideólogo. Porque su ideología no puede expandirse, porque es una ideología para solamente ese espacio geográfico soviético. ¿Dónde dijo eso? Lo dijo Mariátegui. Y eso está demostrado. ¿Por qué? Porque en los años 80, caballero, recién las obras de Mariátegui fueron leídas en la Unión Soviética. Repito, Mariátegui fue acusado de revisionista por las internacionales, porque él era gramsciano. Y sabe muy bien que Gramsci critica a Lenin y quiere darle un aporte, pero un aporte bastante manoseado. Hay que meterse en la sociedad, en las artes, en la cultura y todas estas ideologías de género que se han metido utilizando a Gramsci. Mira, Jaime, yo te hago esta pregunta porque lamentablemente es cierto, lo decía Marx, el marxismo no es un dogma, pero como dice Leszek Kolakowski, los seguidores de los marxistas no creían en eso. No creía en eso. Más bien critica a Stalin porque Stalin en la Unión Soviética forma el partido de gobierno comunista de una cúpula de gobernantes que se benefician a costa de las grandes mayorías que pasaron hambre, miseria y pobreza. Y te repito, Leszek Kolakowski fue un polaco que vivió en la Unión Soviética, que vivió la época stalinista, muerto a los 95 años, hace 5 años, catedrático de la Universidad de Oxford. Se volvió socialista revisionista por el marxismo que él vivió y que él vio en la Unión Soviética, Jaime. Te repito, Jaime, en el Perú no hay una obra, no hay un autor que tenga una ideología, una doctrina, que haya superado a Mariátegui, que haya que haya reconocido y superado. No existe. Más bien las personas lamentablemente siguen repitiendo lo que dijo Mariátegui, es cierto, pero hace 100 años, cuando el Perú tenía una historia muy distinta a la actualidad. Ahora, Jaime, tenemos el celular, la gente más pobre puede comunicarse, tenemos la impresora 3D. Mire, compañero, no ha respondido la pregunta. En primer lugar, Mariátegui nunca fue comunista. Socialista. El amigo no avanza de ahí. Mariátegui fundó el Partido Socialista, pero no el Partido Comunista. Y Mariátegui con el Partido Socialista
coordinaba con Huidobro Rabines, con el APRA, trabajaban. Pero el 19, cuando Lenin convoca la Tercera Internacional Comunista, Lenin da unos requisitos para los partidos que quieren participar. Y Lenin dice que solamente podrán participar en estos 8 congresos los partidos comunistas de cada país. Ahí Mariátegui dejó de ser socialista y pasó a ser comunista porque participa en los 8 congresos. Y cuando termina la Tercera Internacional, Mariátegui sale marxista, leninista, y acá, en el Perú, automáticamente el APRA rompe con Mariátegui y empieza la gran polémica Haya Mariátegui. 2. Mariátegui tiene 20 tomos. Y Mariátegui en el tomo de ideología y política y también en los 7 ensayos habla y dice que el Perú es un país semifeudal y semicolonial, el carácter de la sociedad. Y hasta ahora el Perú sigue siendo semifeudal y semicolonial, el carácter de la sociedad, y el carácter del Estado sigue siendo terrateniente y burocrático. Ahí no está el terrateniente del Grupo Gloria, ahí no está Romero, sigue siendo terrateniente, solamente que ha dejado las botas, el uniforme y se ha puesto corbata, controla la agroindustria, controla el banco de crédito. Ahí no está el grupo Buenaventura, Roque Benavides. Entonces el Perú sigue siendo semifeudal y semicolonial. Pero ¿quién aporta para los países semifeudales y semicoloniales en el mundo? ¿Quién aporta? Mao. ¿Te das cuenta? Es decir, ¿por qué? Porque Mao en China encontró un país igual que el Perú, semifeudal y semicolonial. Por eso es que Mao dice, acá en la China yo no puedo hacer una revolución socialista, pero sí tengo que instaurar el PSC, instaura el Partido Comunista. Igual acá Mariátegui dice que si acá no se instaura el Partido Comunista, no se van a poder hacer las transformaciones socioeconómicas. Completamente cierto, lo dice la historia, lo corrobora. Y Mao, ¿qué dijo en la China? Dijo, yo para hacer el socialismo primero tengo que ceñirme al carácter de la sociedad. Como el carácter de la sociedad en la China era semifeudal y semicolonial, entonces el carácter de la revolución tiene que ser del campo a la ciudad. Y no niega el partido. ¿Y qué dijo Mao? Que me va a costar una revolución contra el Estado de Chiang Kai-shek y contra el imperio japonés. Dicho y hecho. Y Mao ganó la guerra. ¿Por qué? Porque Mao le planteó una guerra no convencional, que ellos no lo entienden, y lo desarrolló la China. Acá igual, acá si se instaura el Partido Comunista, no va a poder hacer el socialismo en primera instancia. Lo primero que tiene que hacer es desarrollar la industria. Y Mariátegui dice que para desarrollar la industria en el Perú le va a costar un costo social, le va a costar una guerra, porque lo estás viendo a Castillo, no lo has visto a Ollanta, no lo has visto a Velasco, que quisieron hacer solamente una reforma agraria y su propia Fuerza Armada lo liquidó. A Ollanta lo hicieron cambiar allá en Norteamérica y ahora a Castillo no le están haciendo un cargamontón. Es eso, pues, compañero. Entonces, el desarrollo de la sociedad implica un proceso revolucionario contra el Estado, contra los grupos de poder y contra el imperio norteamericano. Si no, no vamos, lo estamos viendo. Una vez que el partido ha industrializado al Perú, viene recién el socialismo, donde los medios de producción pasan a órdenes de las fuerzas productivas. ¿Quiénes son las fuerzas productivas? La clase obrera. Son ellos los que van a controlar y los excedentes van a ser distribuidos para ellos, que son los que transforman la materia prima a producto. Una vez consolidado el socialismo, viene la última fase, que es el comunismo, donde ya no existe Estado, ya no hay clases sociales, y en donde el hombre ya no explota al hombre, sino a la naturaleza, en donde la afirmación pasa a ser el hombre, la negación, la naturaleza, y la negación de la negación, el desarrollo de la sociedad. ¿Está claro, compañeros? Bien, bien, compañeros. Bueno, interesante, Jaime, porque Jaime lo que me acaba de decir es que hay que desarrollar el capitalismo. En resumidas cuentas, hay que desarrollar el capitalismo. Mira, Jaime, cuando Víctor Raúl viaja a Inglaterra, el año 1934, aunque se rían algunos, él en el periódico del Partido Laborista inglés,
obrero inglés que cuestionaba el capitalismo, no el obrero, no el Partido Laborista de esta actualidad, sino el obrero, el Partido Laborista de los años 30, que era comunista o tenía ideas socialistas. Él hace un llamado a todos los países en el periódico del Partido Laborista. Él dice, no hace un llamado a todos los países latinoamericanos contra el imperialismo yanqui. Lo dice. Y tiene una palabra muy interesante. Él dice, ¿no? Nosotros no somos antiimperialistas porque seamos de izquierda, dice Víctor Raúl, sino que somos de izquierda porque somos antiimperialistas. La primera característica de una persona que se llama ser de izquierda es ser antiimperialista. Y ser antiimperialista no significa pelearse con el imperialismo. Hay que reconocer esa ambivalencia de lo bueno y de lo malo que nos da el imperialismo. Nos da tecnología, sí. Nos da capital, sí. Pero también expolia a nuestras riquezas, lo que tenemos de materias primas. Tenemos que reconocer. Por eso Mariátegui hace una paradoja, hace un ejemplo del vaso vacío y el vaso lleno. Lamentablemente no hay ningún partido político que sea antiimperialista. Vemos esta izquierda prácticamente arrodillada a las ONG caviares, que son supeditadas al Partido Demócrata de Estados Unidos. La señora Glave, la señora Wilka, la señora Mendoza, son agentes del Partido Demócrata de Estados Unidos. Y es la verdad, usted puede ir a internet y va a poder corroborar lo que le digo. Pero Jaime, yo te digo una cosa. Cuando Víctor Raúl tenía 10 años, frente a las ruinas de Chan Chan, esto lo pueden encontrar en el libro Espacio y Tiempo. Él se preguntaba, ¿no? ¿Dónde está esta cultura milenaria, esta civilización? Decía Víctor Raúl. Impresionante como era Chan Chan. En los libros europeos, europeizantes, que venían o que siguen viniendo al Perú. Jamás lo mencionaba. Todo era Europa, 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 Europa y Europa. El socialismo, el comunismo, que Lenin, que Marx, que Engels. Es cierto, Jaime, reconozcamos esos aportes culturales y políticos que nos dan estos señores, pero bajo una realidad nacional. Por eso cuando Víctor Raúl viaja a la Unión Soviética, él se da cuenta que no se pueden aplicar esas medidas socialistas en un país que no tiene industria. Porque si ustedes han leído a Lenin en su famoso libro, Imperialismo, fase superior del capitalismo, Lenin establece algo importante, que para la construcción de un país socialista hay que tener industria. Y el Perú no tiene ni pequeña, ni mediana, ni gran industria. A diferencia de la Unión Soviética, porque Rusia, en la etapa zarista, tenía una industria, de repente alicaída o quebrada, pero había una cultura de industrialización en los países europeos. Por eso Engels y Marx, en el famoso manifiesto comunista, alaban a la burguesía europea que se dedicó a construir una industria en la Europa del siglo XIX. Lamentablemente en Latinoamérica no ha habido una burguesía comprometida con su nación. Quizás la brasileña tiene algunos residuos de nacionalismo, pero la mayoría de las burguesías latinoamericanas se han dedicado a transar con los países norteamericanos, europeos. La pregunta, Jaime, yo te digo a ti. En el Perú no existe partido comunista. Acá que me levante la mano algún obrero que venga de alguna fábrica industrial, una fábrica mecánica, una fábrica química, no existe. Acá lo que existe son trabajadores manuales e intelectuales, campesinos, vendedores ambulantes, técnicos, existen pequeños emprendedores. Eso es lo que existe en el país. Por eso la construcción del Partido Comunista no va a ser. Lo que va a ser es la unidad de todas las clases oprimidas bajo un gobierno antiimperialista, un Estado nacionalista, cooperativista, será la solución del país. Compañero, en primer término, ¿quién ha dicho que el obrero va a ser la revolución? Compañero, hay que guardar el orden, pues, compañero, si no se puede. Compañero, ¿quién ha dicho, qué clásico del marxismo ha dicho que la clase obrera va a ser la revolución? ¿Carlos Marx? ¿Lenin? ¿Stalin? ¿Mao? ¿Quién ha dicho? Compañero, ¿sabe qué? ¿Sabe qué dice Mao? Mao dice que para que salga la calidad de la cantidad, tiene que haber un
conflicto entre pobres, entre obreros, entre campesinos, porque hay obreros que quieren capitalismo y hay obreros que quieren socialismo. Marx no ha dicho en ningún momento que el obrero es comunista. Lo que Marx ha dicho es que el obrero lucha por mejores condiciones de vida, lucha por aumento de salario y lucha en contra de la plusvalía y el plusproducto. Pero Marx en un momento ha dicho que el obrero va a hacer la revolución. El que va a hacer la revolución es el proletariado. ¿Y qué es un proletario? Es todo aquel que ingiere la ideología del proletariado como clase internacional. En un burgués se puede proletarizar y un obrero se puede aburguesar. ¿Me dejo entender? Y eso es completamente cierto. Lenin no fue obrero, pero se proletarizó. Nikita Khrushchev fue obrero minero y se aburguesó. ¿Me dejo entender? Entonces, amigo, los clásicos del marxismo lo desmienten al amigo. 2. La izquierda. La izquierda es socialista, la izquierda es comunista, la izquierda surge en el parlamento burgués francés y no surge con los siervos, tampoco surge con los señores feudales. La izquierda surge con una capa intermedia, con una capa social en el feudalismo. ¿Quiénes lo conformaban? Los grandes profesionales. ¿Quiénes lo conformaban? Los grandes intelectos, los grandes comerciantes. Y son ellos los que hacen la Revolución Francesa. Toman la Bastilla, aplastan a los señores feudales y es la izquierda la que Maximiliano de Robespierre lo denomina jacobinos. ¿Por qué? Porque se reunían en el convento de Jacob. Y es la izquierda la que desarrolla el capitalismo. Es la izquierda la que desarrolla la industria. Y ya no quería siervos. La izquierda al siervo lo transforma en obrero para que venda su fuerza de trabajo a través de la plusvalía y el plusproducto. Ahora bien, Mao hace un aporte para los países semifeudales y semicoloniales. Y Mao dice que en primer lugar un país no puede ser socializado si primero no es industrializado. Y Mao dice, para industrializar a un país al servicio de la mayoría, no, tiene que garantizarlo el Partido Comunista. Yo pregunto, ¿Norteamérica ha desarrollado su industria o no? Sí, pero ¿a quién le sirve? ¿Al pobre o al rico? Finlandia, Noruega, Suecia, Suiza, Alemania ha desarrollado su industria. ¿Y a quién le sirve? ¿Al pobre o al rico? Entonces, compañero, si el Partido Comunista lo hubiera hecho, entonces esa industria estaría en manos de toda la sociedad, cosa que no es cuando lo dirige el capitalismo. Y por último, compañero, el amigo habló del espacio-tiempo histórico, tesis filosófica de Víctor Raúl. 2. El amigo también habló de la economía social de mercado, lineamiento programático de Víctor Raúl Haya de la Torre. Y por último, el amigo, al reconocer a Víctor Raúl, también está reconociendo el frente, ¿no?, de trabajadores manuales intelectuales. Entonces yo pregunto, ¿cómo es que el espacio-tiempo histórico refuta al materialismo? ¿Cómo es que la economía social de mercado cuestiona a la economía planificada de Carlos Marx? ¿Y cómo es sociológicamente que el Frente Único cuestiona la lucha de clases? Muy bien, interesantes preguntas. Hay que responderlas de acuerdo al espacio y tiempo histórico. Porque yo podría responderle de acuerdo al espacio y tiempo histórico de hace un siglo. Y la gente me aplaudiría. Pero tengo que ser consecuente con lo que digo, y con lo que hago. A ver, mira, Jaime, un ejemplo fundamental. En la época donde Estados Unidos estaba arrasando con Vietnam, estaba destruyendo a Vietnam, millones de vietnamitas heroicos. Le Duan, secretario del Partido Comunista Vietnamita, deja a un lado las ideologías marxistas por un momento y hace una convocatoria a terratenientes, a estudiantes, a la pequeña burguesía, a trabajadores, independientemente de su posición ideológica, pero solamente con una consigna: ser antiimperialista. ¿Por qué?
porque un país imperialista como Estados Unidos estaba destruyendo Vietnam. Y Le Duc, al unificar, 30 años después de que Víctor Raúl hace ese llamamiento de unidad a todos los trabajadores manuales e intelectuales para enfrentarse a ese enemigo común, que son las transnacionales, que son las empresas mineras, que son los monopolios, que son dirigidos ¿por qué? Por países imperialistas, donde el capitalismo está en su máximo grado de desarrollo económico. Y al no haber ese balance para poder invertir, van a buscar países, llevando tecnología, llevando, ¿qué más? Llevando capital, porque siempre vamos a escuchar, el Perú no puede desarrollar su minería, no puede desarrollar su petróleo, no puede desarrollar sus materias primas. ¿Por qué? Porque nos falta capital, y se necesita grandes capitales. ¿Y quién tiene ese capital? Los países imperialistas, con sus transnacionales. Por eso, Víctor Raúl tiene como primera consigna enfrentarnos a eso, pero enfrentarnos de una forma bastante peculiar, con su ambivalencia, tecnología y dinero. Recojamos lo que nos podría beneficiar a nosotros. ¿Qué cosa? Tecnología, reinserción científica, decía Víctor Raúl, y reconocimiento del trabajador, no con ideologías extranjeras, sino con esa unificación. Pero él no habla de un partido proletario, porque Víctor Raúl reconoce que el proletariado acá en Latinoamérica, está en construcción, señores. A diferencia del proletariado soviético que había, porque les repito, en la Unión Soviética, señores, había industria, había una protoindustria, existía industria. Acá jamás ha habido industria, acá ha habido talleres, iniciaciones, pero jamás ha habido una industria, lamentablemente. Pero la Unión Soviética, pero estamos hablando de acuerdo a la realidad rusa. Rusia era un imperio, Francia era un imperio en el siglo XIX, Austria igualmente, Alemania igualmente. Por eso el capitalismo se desarrolla a nivel industrial, cosa que acá no hay. Ni para terminar, hace ese llamado a esa unificación, porque acá no hay partido comunista, acá lo que debe haber es un Estado antiimperialista y nacionalista, y sobre todas las cosas, cooperativista, cooperativizar a los trabajadores y tener una forma heterodoxa. ¿Para qué? Para dar el primer paso al modelo socialista. Con Jaime estamos de acuerdo en el fondo, pero no en la forma. Mire, compañero, la pregunta ha sido puntual. ¿Cómo Víctor Raúl Haya de la Torre, en su doctrina filosófica, cuestiona al materialismo? No ha contestado. Dos, ¿cómo Víctor Raúl, en su doctrina económica, que es la economía social de mercado, cuestiona la economía planificada de Carlos Marx? Tampoco ha dicho nada. Y tres, ¿cómo Víctor Raúl sociológicamente cuestiona a la lucha de clases con el Frente Único de Trabajadores Manuales Intelectuales? No lo ha contestado. Ahora, compañero, pero hay que guardar el orden. Mira, amigo. En primer lugar, cuando usted me habla de que acá primero hay que desarrollar la tecnología, yo pregunto, han pasado 200 años de vida republicana. ¿Por qué crees que ningún gobierno ha podido desarrollar al país? Pero no solamente en el Perú, sino en el mundo entero. No hay ninguna política económica que haya podido desarrollar a un país bajo los lineamientos del capitalismo. No la hay. Bajo los lineamientos del comunismo, sí. ¿Por qué? Porque el capital para el capitalismo es el dinero, y el capital para el comunismo es la riqueza, los medios de producción. Entonces no confundamos el capital del capitalismo con el capital del comunismo. El capital del capitalismo está sometido a la especulación, porque el dinero es manejado por pocas manos, y es una clase dominante la que pone el valor a los medios de producción, a la vida, el cuerpo y la salud, más no las grandes mayorías. En ese sentido, amigo, nosotros queremos que es el Partido Comunista el que toma los medios de producción al servicio de las fuerzas motrices, de las fuerzas productivas, para que éstas tomen el control. Por eso, Norteamérica, para el capitalismo, Norteamérica es un país desarrollado. Para el capitalismo, Alemania es un país desarrollado. Japón es un país desarrollado. ¿Por qué? Porque quien controla los medios de producción y la industria es una clase dominante.
en Norteamérica, los Rockefeller, los Morgan, los Hammer, los Ford. En el Japón, Mitsubishi, Toyota, Yamaha, etcétera, pero no los pueblos. Entonces, para el Partido Comunista son las fuerzas productivas las que toman el control, las que desarrollan, y eso es un conflicto social. En Norteamérica, ¿hubo una guerra para el desarrollo? No, lo que en Norteamérica hubo es una invasión, porque los yanquis, las primeras culturas en Norteamérica eran eminentemente colectivas. ¿Quién las invadió? Los anglosajones, los ingleses, con fuerte lo desplazaron y rompieron ese engendro colectivo y instauraron la propiedad privada. Y los Estados Unidos, es ahí donde se han desarrollado grupos de familias, más no el pueblo norteamericano, que hoy en día John Biden está recurriendo a los grandes millonarios, archimillonarios de Norteamérica, a cobrarle un impuesto para poder paliar el hambre y la miseria de los millones del pueblo norteamericano que están en crisis. ¿Eso es desarrollo? No lo es, pues. Entonces, estamos de acuerdo con la industria, pero bajo los lineamientos del Partido Comunista, pero más no bajo los lineamientos del capitalismo, porque es lo mismo que nada y lo estamos viendo. Por ejemplo, en la China, Mao instauró. ¿Y qué es lo que hizo? Lo que el amigo está pidiendo. Mao dijo, no se puede instaurar el socialismo si antes tengamos que desarrollar la industria. Pero Mao no dijo con el capitalismo. Al contrario, luchó contra el capitalismo, porque si no, no podía desarrollar las fuerzas productivas. Luchó contra el imperio japonés y contra el estado de Chiang Kai-shek. Y acá, ahí no estás viendo, Castillo, si Castillo quiere desarrollar las fuerzas productivas, tiene que luchar contra el estado burgués y contra el imperio norteamericano, si no, no va a poder hacerlo. Y Mao dijo que la única garantía que me va a lograr el desarrollo del país es el partido proletario, porque es el partido el único que plantea una guerra no convencional. Porque si tú le planteas al imperio una guerra convencional, el imperio te va a aplastar fácilmente. Por eso es que Mao en la China aplastó al imperio japonés, fíjate, y al estado de Chiang Kai-shek, y pudo desarrollar a favor de la mayoría la industria en la China. ¿Qué pasó cuando muere Mao el 76? Viene la gran traición, que es natural, porque en toda organización social, política, etcétera, hay traidores, pues, o dame una organización, hasta en la iglesia, se envenenan entre papas, ¿te dan cuenta? Entonces, compañero, eso es científico, eso es dialéctico. Mao muere el 76, ¿y quién tenía que instaurar el socialismo? Deng Xiaoping, y traiciona la revolución y restaura el capitalismo. Y ahora el capitalismo se está aprovechando del comunismo. ¿Me dejo entender? Bien, compañero, bien, amigo. Bien, compañero.